Bueno, hoy podemos decir que hemos venido al consultorio, aunque no estamos específicamente en el consultorio, estamos en la clínica cooperativa con el psicólogo Andrés Turaglio, joven, lo vemos, pero ya tiene su experiencia. Bueno, Andrés, queremos que nos cuentes acerca de vos cuánto hace que sos psicólogo. Bueno, si querés empezamos por el principio, cómo llegás a esta profesión y de repente cómo empezás a desarrollarte tan rápido. Bueno, yo estoy hace más o menos 2 años y medio trabajando en la clínica cooperativa de la familia, acá en la localidad de Pozo del Molle. Tengo mi consultorio acá, tanto a la mañana, en la siesta, como a la tarde. Todo inició con una charla con el director de hace unos años, donde él sabía que yo estudiaba psicología y me abrió las puertas de que cuando finalice venga a este espacio. Y la verdad, siempre agradecido con él, que desde el día 1 confió en mí. Y el interés por la psicología un poco nació por mi experiencia en la terapia durante muchos años y también por el hecho de poder ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida. Y porque no me interesaba otra cosa que solamente estudiar teoría y no ni biología, matemática, ni nada de eso. Así que Bien, ¿alguna vez conversamos sobre cómo fue el devenir de tu carrera? Que un día dijiste, yo por la psicología quiero ir por acá, me gusta esto. ¿Y qué fue lo que te definió o qué camino encontraste vos para el ejercicio de la profesión? En un inicio siempre estudié con la intención de inclinarlo por la parte de la psicología deportiva, ¿sí? Apenas me recibí, esa modalidad no se daba, producto de que estábamos en pandemia y para esa especialidad había que viajar a España, ¿sí? Lo cual decidí por especializarme en una terapia que se llama conductual contextual, que es en la parte clínica, ¿sí? Sobre todo terapia de aceptación y compromiso y psicoterapia analítico-funcional. Y luego, con el paso del tiempo, con el devenir de la pandemia, se presentó la virtualidad, que me dio la posibilidad de abrirme el campo de lo deportivo y también, hoy en día ejerzo lo que es la psicología clínica y psicología deportiva de manera tanto presencial como virtual. Presencial solamente en la localidad de Pozo del Molle y virtual en distintos sectores del país y en algunas cuestiones relacionadas a Italia y España también tengo algunos consultantes relacionados a lo deportivo sobre todo. Esta especialidad te trae, como vos decís, pacientes de todos lugares, ¿no? Pero algunos viajan de manera presencial también a la consulta y tenés los que les das turnos de manera virtual. Sí, la verdad que sí, quedé sorprendido que muchas personas, creo que elijan lo presencial a pesar de estar a varios kilómetros, ¿sí? Recurre gente de varias localidades vecinas, lo cual me pone muy contento. Valoro un montón ese viaje, por eso le trato de destinar el mayor tiempo posible. Pero creo que también un poco la consecuencia de que la virtualidad, un poco lo digital, la gente le abruma un poco y deciden poder llegarse para el cara a cara y tener un poco de contacto físico, que para la profesión también está muy bueno. Me siento mucho más cómodo yo porque hay ciertos gestos, ciertas cosas que se pueden apreciar mucho más que en la virtualidad, que no diferencia tanto el proceso, pero hay cositas que no pueden sacarse como quien dice el jugo de manera exprimirlo bien. Se me ocurren 2 preguntas que tienen que ver con esto de ir al psicólogo. ¿Por qué? ¿Cuándo hay que ir al psicólogo? Pero después ya está lo específico de cuándo y por qué hay que ir al psicólogo deportivo. ¿Te parece que lo manejamos como 2 preguntas? Sí, tal cual. Podemos abordarlo desde 2 preguntas. En cuanto a la primera, ¿cuándo hay que llegar al psicólogo? No hay una respuesta certera o exacta. A consulta asisten distintos tipos de personas, ¿sí? De consultantes. Algunos que llegan a una situación crítica, ¿sí? En situaciones de crisis, otros que llegan en una transición donde no se están sintiendo cómodos y otros llegan más porque les parece un espacio para seguir aprendiendo, mejorando y perfeccionarse en lo que se le llama hoy en día el crecimiento personal. Yo siempre recomiendo que cuando una persona empieza a tener ciertas dificultades, ya sea para dormir, porque a lo mejor está irritable en cuanto a sus emociones, está pensando mucho, está teniendo una situación rara que no estaba acostumbrada, puede hacer una consulta para saber si necesita comenzar un proceso o es una situación propia del momento que pueda estar atravesando. Como digo, no hay un momento indicado, pero siempre es importante prevenir antes de
que se genera una situación un poco compleja. Y en cuanto a la psicología deportiva, la mayoría de los consultantes asisten ya con una situación bastante problemática, ¿sí? Al menos las consultas que se me han hecho de mi parte, donde ya pueden encontrar dificultades de concentración, manejo de emociones a la hora del entrenamiento o de realizar la actividad ya deportiva o competitiva. He tenido solamente un consultante que le estaba yendo bien en su rendimiento deportivo y lo utilizó como una forma también de seguir superándose en cuanto a lo mental, porque en lo físico lo tenía, pero en lo mental le falta un poquito de pulir, digamos. ¿Por qué elegís la psicología deportiva? La psicología deportiva la elijo porque, bueno, el deporte es mi cable a tierra. Desde el día 1 creo que tengo conciencia. Desde los 4 años he realizado distintos tipos de deportes acá en la localidad de Pozo del Molle, en el club argentino, donde he realizado natación, básquet, tenis. Hoy en día juego mucho pádel, entonces siempre me gustó mucho. He aprendido, he tenido mi personal trainer también, que me ha enseñado distintas actividades deportivas, y bueno, un poquito asociando esa pasión con esto de la psicología ayudar, creo que fue lo que me impulsó un poco también a elegir psicología, y después, gracias a Dios, poder vincularme a la parte más deportiva. Entonces, bueno, es un poquito la explicación de que vamos a hacer deporte y poder ayudar en ese aspecto también me pareció algo interesante, y por el momento va muy bien. En realidad, bueno, uno tiene muchos temas cuando se acerca aquí, ¿no? Para conocer, pero también sos psicólogo de los bomberos voluntarios. Sí, eso es un aspecto bastante importante que no debemos obviar. Desde el año pasado, en 2024, medio de año, Bomberos Voluntarios solicitó mi ayuda, lo cual, bueno, me ofrecí con total gratitud a poder allegarme al cuartel para brindarles una alternativa, ya que ellos veían que tenían muchas actividades físicas, mucho desempeño a nivel, incendios, accidentes y distintos tipos de siniestros, pero le faltaba un aspecto que era mental, y sobre todo porque había ocurrido una situación un poco alarmante, y les llamó la atención y creyeron conveniente de poder consultarme, y bueno, con todo gusto, de manera voluntaria, asisto una vez al mes a guiarlos en algunas clases, enseñanzas, para prepararlos en la parte previa a sus actividades, y no en una situación de emergencia, que muchas veces podemos llegar tarde, y la idea es que justamente, como dije hace un ratito, prevenir antes de curar. Sí. Bien, bueno, la verdad que la charla comenzó con la idea de contactarte a raíz de una serie que vio mucha gente, que se llama Adolescencia, y que, bueno, pone en el tapete un tema que está en la realidad y está en la ficción, que tiene que ver con desencadenantes o episodios violentos que dejan a todo el mundo boquiabierto y que tienen que ver con la adolescencia. En el caso que casualmente es una serie de Netflix que está basada en un hecho real, que también te pedimos que la vieras y la viste. Contanos, ¿qué te pareció? ¿Cuál es tu opinión como psicólogo? Bien, desde ya mi opinión como psicólogo es sumamente subjetiva, ¿sí? No solamente porque hay una mirada personal, sino porque hay un enfoque que del lado donde yo comenté que me especialicé, y bueno, hay muchas corrientes y terapias, lo cual cada quien puede tener una manera de interpretarlo diferente. La serie al principio me parecía poco llamativa, pero en el capítulo ya 3, cuando hay una entrevista con una psicóloga, y ya en el 4 se empieza a desglosar un poquito quizás el motivo por el cual a lo mejor la persona ha sido acusada por esa situación, y se vislumbra un poquito también de la realidad de hoy en día, que se da en los adolescentes, que también llegan al consultorio, porque es una edad también con la cual yo trabajo. Es un poco el mundo digital de hoy en día, el contexto digital, un poquito el mundo acelerado, la familia que está poco presente a veces en casa, donde tanto padre como madre o cualquier familiar que se encargue de la educación no puede estar tan cercano a los niños, niñas o adolescentes. Entonces se vislumbra mucho eso, ¿sí? Sobre todo hace énfasis en las redes sociales, los comentarios que se hacen, el tema de lo que se sube en redes y demás,
lo cual suele ser un poco preocupante porque es un medio que a veces tenemos como profesionales o familiares no tenemos acceso, ¿sí? Lo cual, bueno, a veces el uso ilimitado o excesivo puede generar distintos tipos de inconvenientes. Eso sobre todo lo que se demuestra mucho, ¿sí? Después algo que se presenta a veces es el tema bullying, tema, bueno, comentarios hacia las otras personas, ¿sí? En este caso uno de los protagonistas que es acusado ha sufrido un poco de eso, ¿sí? Malos tratos, ¿sí? Sus vínculos sociales no son muy buenos, entonces bueno, eso puede generar situaciones de aislamiento donde los chicos terminan mucho tiempo en casa, no se vinculan socialmente, lo cual tampoco termina siendo muy favorable para sus emociones y ese cambio tan importante de la adolescencia, que no solamente físico, hormonal, sino también psicológico y emocional. Entonces, bueno, se puede ver un poquito también eso, y como a veces, bueno, el no tener un acompañamiento familiar puede, no digo como en este caso, detonar de esta manera, pero pueden ser formas donde se presenten inconvenientes de manejo de emociones o de pensamientos negativos que pueden llevar actos impulsivos o desmedidos y de una manera poco efectiva para resolver distintas situaciones que se puedan presentar. Me ayudaste a unir dos temas, porque vos hablaste mucho de prevención, o por lo menos pusiste el foco ahí. Y también en este caso hablaste de los adolescentes y de que acompañás a adolescentes. ¿De qué manera, por ahí hay muchos padres que te están escuchando, padres docentes? ¿Cuál es la mejor forma de acompañar desde el punto de vista que vos lo ves, ¿no? Desde la psicología, pero bueno, de todos los roles, porque hablaste de vínculos también. ¿Cuál es la mejor forma de acompañar a los niños y a los adolescentes? Bien, bueno, en primer lugar, cuando me toca trabajar con adolescentes, siempre digo que es un trabajo en equipo junto con los padres, porque ellos más que nadie conocen a la persona que se acerca a consultorio, entonces es muy importante la voz de ellos. Y en cuanto a recomendaciones, poder preguntarles cómo les va en sus días, tener momentos de diálogo, como lo que es el almuerzo, la cena, ¿sí? Tratar de siempre tener un momento compartido, que puedan generarse algún tipo de intercambio. Bueno, en la serie se ve mucho esto, donde nadie preguntaba nada, el niño siempre terminaba en su habitación y jugando a la computadora, y ellos mismos pensaban que eso estaba bien porque no veían nada manifiesto, que eso es lo que muchas veces nos basamos, y es un poco lo que la mayoría de las personas ven en la serie, que es lo que se manifiesta a nivel externo, pero hay muchas cuestiones internas que eso sin una pregunta, sin un estar y compartir un momento, no lo podemos ver o indagar, y creo que los padres son los que más cuenta se dan cuando hay algo que el niño, la niña o el adolescente pueden estar atravesando, y creo que la cercanía es la mejor forma de retomarlo. A esta parte más preventiva, ¿sí? De que si noto algo, de que si llega con alguna cara, un gesto, alguna acción que es un poco desmedida dentro de casa, algún grito, algo que seguramente ellos conocen más que nadie, que puede haber ocurrido una situación diferente a la cotidiana, puedan intervenir, consultar y empezar a fomentar un poco más el diálogo y la comunicación, que creo yo, al menos lo que se me va presentando diariamente, se ha estado perdiendo un poco por producto de los medios digitales. Que bueno, como siempre decimos, los mensajes se pueden malinterpretar y es mejor el diálogo, una llamadita y demás. Pero creo que el contacto cercano y el estar presente para saber de cuál es el día a día, cómo fue en el colegio, en las actividades y demás, que es la única manera de cómo alguien puede ir aprendiendo a expresar lo que siente de manera interna, que es un poquito lo que nos cuesta a todos y lo que se trata de enseñar principalmente en las consultas, sobre todo terapéuticas. Uh-huh. Claro, dicen que los problemas que saltan en la adolescencia vienen de antes, o sea, porque no es que los adolescentes, claro, como decíamos, hay una complicación propia de la edad, pero también vienen de antes, ¿no? Por eso prevenir tiene que ver con la infancia. Sí, siempre cuando se hace, sobre todo desde el ámbito donde yo trabajo, siempre se hace como
un análisis funcional, ¿sí? Que se le dice, donde tenemos en cuenta los antecedentes a los comportamientos, donde tenemos en cuenta lo que es una parte histórica, desde la niñez, la crianza, la adolescencia, bueno, juventud, adultez, todo lo que se vaya generando, en este caso, bueno, en la niñez. No siempre todo determina para el lado que creemos, ¿sí? Eso es muy variable. ¿Sí? Y bueno, y después de analizar esos antecedentes, un poco la historia de la persona y la situación actual de la persona, se trata de indagar un poco la función de los comportamientos, ¿sí? O el motivo, la utilidad que le dan los comportamientos a esa persona, ¿sí? Que ese comportamiento seguramente le lleva o le trae una consecuencia que no es la consecuencia que todos creemos, si es positiva o negativa, sino que a lo mejor un niño puede pegar un portazo y ese portazo terminó siendo funcional a regularse emocionalmente porque estaba alterado, como suele pasar, que muchas veces en la consulta dicen, pero en 5 minutos, en 2 minutos ya se le pasa. Bueno, sí, muchas veces suele ser porque hay una cierta escala emocional y después nuevamente vuelven a la línea de base que se le suele llamar. Pero hay que indagar lo que es la niñez, la infancia, la crianza y sobre todo los ámbitos en los cuales se han desempeñado, pero tampoco eso es como 2 más 2, 4. Muchas veces hay situaciones que se pueden desencadenar producto de un hecho muy puntual y no dado una historia de crianza o de niñez. Bueno, y siempre mirando para adelante, ¿cuál es el objetivo? En el caso, bueno, es muy amplio lo que te pregunto a lo mejor, pero bueno, cada uno tendrá sus objetivos, pero a grandes rasgos, si uno piensa, porque bueno, la historia cuenta, el contexto cuenta, pero bueno, hay seguramente uno siempre mira para adelante, ¿no? Sí, el objetivo como profesional, ¿sí? Siempre va a ser, bueno, mejorar la calidad de vida de las personas, dependiendo los objetivos que ellos tengan, ¿sí? Y los valores que profesen como personas. Siempre hay algo que me gusta aclarar, que nunca voy a dar una mirada personal, sino profesional, y del enfoque que yo trabajo tiene mucho que ver esto de los valores o los intereses de la persona y encaminarnos para ese lado. Y poder aportar siempre un granito de arena para mejorar los vínculos, las relaciones, la comunicación en lo que en el aspecto social, que querramos o no, estamos constantemente en vínculos, ya sea de amistades, familiares, laborales, lo que sea, siempre estamos vinculándonos y creo que es un aspecto importante y que es muy clave desarrollar desde pequeños. Y bueno, en el caso de la serie, creo que va a haber una temporada 2 porque quedó ahí un poco inconcluso, así que bueno, no podría decir cómo se va a terminar desenvolviendo todo, pero seguramente va a ser muy interesante. Bueno, te agradecemos mucho realmente tu tiempo, Andrés, ha sido muy, muy bueno, muy interesante hablar con vos, así que esperamos que se repita en alguna otra oportunidad, tendremos más temas para hablar sobre psicología. Seguramente, y bueno, muchas gracias a vos, Analía, por tomarte el tiempo, tomar una decisión que para mí no suele ser tan fácil de venir a hablar con un profesional psicólogo, que creo que hoy en día se está perdiendo un poquito algunos mitos, algunos tabús que se tienen sobre la profesión, lo cual uno de mis deseos es poder hacer de esta profesión algo más común de llegarse, como ir a asistir a un control médico. Estaría bueno que las personas de vez en cuando puedan asistir a una consulta psicológica para saber y poder hacer un análisis de cómo se encuentra su situación y en ese caso hacer una evaluación y poder brindar las herramientas o recomendaciones adecuadas. Entonces una de mis metas es esa y bueno, hacerte un poco esta invitación para poder difundir otra postura y no lo que únicamente se conoce, que es el consultorio y las 4 paredes, y poder hacerlo una situación más social y que no hay ningún problema en asistir, sino que es buscar el crecimiento, el aprendizaje, y como yo siempre digo a mis consultantes, que no lo veo como un lugar donde solamente se resuelven problemas o inconvenientes, sino que para mí es como una clase donde aprendemos otras circunstancias de la vida, que bueno, me tocó a mí u otro profesional aprender de cómo funciona la mente, las emociones y cómo abordar, y que tomarlo como una clase, como una situación de aprendizaje, como cualquier otra actividad, sería mi mayor deseo.
Así que nada, muchas gracias y muy contento por este encuentro. Pero muy bien, muchas gracias.